La apuesta que este diálogo realiza a través de nuestra Vicerrectoría y del Observatorio de Paz es por crear un ambiente seguro y respetuoso para la construcción colectiva y la apertura de nuevos espacios, así como el impulso de nuevas acciones que permitan la emergencia de nuevas perspectivas, nuevos protagonismos, y en ello el papel de los estudiantes y los profesores es fundamental. Poder ofrecer elementos de interpretación y comprensión de un fenómeno tan complejo que requiere avanzar en medio de propuestas que permitan superar el pasado y que puedan fortalecerse a través de una pedagogía de paz y reconciliación es un factor clave en la construcción de una sociedad que, como la muestra, ha funcionado en condiciones adversas y que demanda de nuevas apuestas que la conduzcan por los escenarios de justicia e inclusión, lo que permitirá que caminemos más unidos en pro de una sociedad mejor, más justa e incluyente. La ausencia de paz en una sociedad se refiere a la falta de condiciones y elementos necesarios para que las personas vivan en armonía, seguridad y respeto mutuo. Y aunque las causas pueden ser múltiples, como es el caso de las ideologías de extremo puestas en escenarios radicales que promueven la violencia, la intolerancia y la discriminación, que puedan llevar a una desconfianza y a una mayor violencia, tan generalizadas en el mundo a lo largo de la historia moderna, quisiera destacar aquellas que nos permiten ser más propositivos desde un escenario como lo es la universidad. La presencia de violencia física, psicológica o estructural, como la delincuencia, la corrupción, la discriminación y la opresión, entran en juego para lograr una mejor comprensión de esta realidad. Es difícil, sin una educación, construir la paz, sin valores asociados a la cultura de la paz y sin promoción de una convivencia armónica. Y este es el papel de las universidades. Muchas gracias.
acciones para la paz. Siempre se nos ha dicho que nuestra sociedad es una sociedad violenta, que es una sociedad que llega al conflicto, que es una sociedad que busca la guerra, etc. Pero si revisamos la historia de Colombia, también somos esa sociedad que ha buscado acuerdos, que ha generado amnistías, que ha firmado tratados. Muchos de ellos terminan regular, mal, o como sea, pero siempre buscamos cómo solucionar esos conflictos. Ahora que me presentaban, no apareció ahí una parte, yo soy de la comunidad Guayú, de la Guajira colombiana, soy víctima del conflicto, y en nuestra comunidad nosotros pensamos que todas las sociedades tienen conflicto. La maestría es la solución de esos conflictos, nos vamos por las vías de hecho o nos sentamos y dialogamos. En la cultura Guayú tenemos un personaje que se llama el Putchipú, que quiere decir el que lleva la palabra, el palabrero. La gente lo traduce acá como un abogado, no es un abogado, es el que busca siempre que las soluciones sean pacíficas. Siempre buscamos sentarnos y llegar a acuerdos, y esos acuerdos nos han permitido, desde los finales de los 70 hasta ahora, parar las guerras entre clanes. Antes se solucionaba todo a partir de vamos a la guerra, solucionamos todo en un conflicto, las familias se acababan, se extinguían los grupos, los clanes como tal, pero hemos logrado que el Putchipó tenga cada vez más protagonismo en la sociedad guayú, y de esa manera logramos, a través de la palabra, a través de llegar a acuerdos, solucionar eso que nos podía llevar en un momento al conflicto. Soy docente universitario, he pasado en Colombia también. Si quiere llegar a la paz, tiene que llegar al cumplimiento de la Constitución, reconociendo el país pluriétnico y multicultural, donde cabemos todos. Hasta hace unos años la Corte Constitucional estableció que no me podían decir salvaje, por ejemplo, y eso es una forma de violencia, yo no sabía. La Corte tuvo que organizar y decir, ojo que está prohibido decirle salvaje a los indígenas. Eso es una forma de agresión. Ahí hay una negación y es un territorio que rompe la paz porque entra a desconocerme como sujeto. En el estallido social, uno de nuestros medios de comunicación saca un titular donde decía, indígenas y ciudadanos se enfrentan en Cali. Entonces yo como indígena decía, ¿y cómo así que indígenas y ciudadanos? Entonces ¿yo dónde estoy? ¿Cierto? La Constitución está ahí como esa gran herramienta, y uno de los grandes desafíos de los docentes universitarios es cómo hacerle ver a nuestros alumnos que la universidad no es solamente el centro de formación desde lo profesional, sino el centro de formación desde lo interno, si se quiere desde el concepto indígena, desde lo espiritual, para proyectarse a la sociedad de una forma más armoniosa. Si yo estoy en el trancón y están pitando, yo no me voy a bajar con la cruceta en la mano a solucionar ese tema, porque es que no voy a hacer absolutamente nada. Entonces la maestría de las universidades hoy es formar esos individuos para la paz. Esos individuos, claro, toda la sociedad tiene conflicto, y cuando yo pongo el oído en una sociedad y no escucho nada, empiezo a dudar de esa sociedad. Digo, lo que hay aquí es un totalitarismo, porque no hay libertad de expresión, no hay una forma de solucionar las cosas y todo está en silencio. Pero si yo logro encontrarme con esa comunidad y saber que se solucionan las cosas, que puede que no sé, que los inquilinatos nos estemos tirando los trastos, pero luego nos sentamos, conversamos y seguimos adelante, estoy conviviendo. Alguien me decía una vez una definición del término vecino muy hermoso, decía, hermano de vida barrial. Eso es un vecino. Si yo lo reconozco como ese hermano de vida barrial y me siento y le digo, vea, no pasó nada, logramos solucionar esto y sigamos adelante, ¿cierto? Pero la paz desafortunadamente se ha estigmatizado como un tema político, y es que la paz no es del gobierno de turno, la paz no es de Santos, la paz no es de Petro, la paz no es de este, la paz es de todos nosotros, y por eso es un mandato constitucional. Entonces, claro, como nos han vendido la idea de que la paz de pronto es dejar que cada quien haga lo que quiera, no, están las normas, están las leyes, y la buena paz es la que permite que se ejerza esa ley, que se ejerza esa norma y que todos podamos construir sociedad.
Si logramos que las universidades hoy, como territorios de formación, se conviertan también en territorios de paz, yo no solo estaré llevando profesionales a la vida social, sino que estaré llevando buenos profesionales como buenos ciudadanos, porque siempre prometemos el asunto de vamos a construir un mejor país para nuestros hijos. Yo tengo que empezar a construir buenos ciudadanos para el país, que si ese ciudadano, porque uno de los grandes problemas de Colombia, que me sorprendía con personas de otros países que me decían, ¿cómo así que a ustedes les tuvieron que preguntar en un referéndum si querían o no querían la paz? ¿A qué país le dicen, usted quiere vivir en paz? Y no, bueno, entonces, que es algo que hoy no sé, a mí me preocupa con la actual campaña, porque una de las promesas, no voy a decir personajes porque no quiero calentar el debate acá, ni la mesa, es prometo plomo, por ejemplo, prometo la mano dura, prometo acabar con yo no sé qué, en vez de decirnos vamos a trabajar para fortalecer aquello que se firmó en esos acuerdos de paz, o voy a cumplir la Constitución para buscar la paz en esos territorios donde siempre han estado en conflicto. Yo vengo de esa tierra, como les digo, de los Guayú, que vivimos, usted lo decía, doctor, uno de los temas de la ausencia de paz es la corrupción. O sea, la corrupción en el Caribe colombiano es uno de nuestros grandes problemas, porque se ha generado una cleptocracia que se nutre de presupuestos, que se nutre de una cantidad de sistemas para quedarse con el presupuesto del otro. Si yo me robo el dinero de las escuelas, ahí hay ausencia de paz porque estoy condenando a esos niños a que no estudien o a que salgan mal preparados. Si yo me robo el dinero de los hospitales, me tendrían que juzgar por intento de homicidio porque le estoy negando la salud a ese otro. Entonces se crea una red donde todo se roba y donde el ciudadano queda al garete de la institucionalidad y por lo tanto la solución que tiene el ciudadano de sus problemas es la vía de hecho, el linchamiento o acudir al ilegal para que le solucione el problema, porque como no hay confianza en el Estado, ¿yo a quién voy a acudir? Y nos pasa en las ciudades, y nos pasa en la cotidianidad, ¿cierto? Entonces, si la universidad logra llevar, y ahorita este año me he acordado mucho de esas propuestas de un gran hombre, Camilo Torres, llevar el amor eficaz, no con el abracito solamente, sino con la gran propuesta de construir un camino que nos lleve a la reconciliación, a que yo llegue y me acerque al otro. Es que nosotros llevamos 200 y tantos años de vida republicana y no hemos podido construir un diálogo de nación, no nos han dejado. Brasil lo hizo, México lo ha hecho, otros países lo han hecho, nosotros no nos han dejado encontrarnos, no nos han dejado sentar en un gran abrazo nacional, en un gran ritual de reconciliación, porque siempre nos han polarizado. La universidad debe ser el espacio de la neutralización de esas polarizaciones agresivas para podernos encontrar en la diferencia totalmente. Muchas gracias. Diálogo social, pedagogía de paz y reconciliación, educación pública y paz. Nos saludamos quienes habla el comunicador social, periodista José Roberto Giraldo Ortiz y la estudiante de Ingeniería de Productividad y Calidad del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Paula Andrea Castaño Rubio. Queremos saludar en estos momentos a la mesa principal. En la misma están los doctores Carlos Alberto Montoya Corrales, Gregorio Enrique, Carlos Alberto Palacio, Alejandro Sierra y al estudiante Juan Pablo García y el diputado Juancho Muñoz. También saludamos a los moderadores del evento, el director del Observatorio de Paz del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, doctor Luis Guillermo Pardo, y a la estudiante de Comunicación Audiovisual, Sara Muller. Iniciamos este diálogo social con la instalación del mismo al cargo del vicerrector de extensión del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, doctor Carlos Alberto Montoya Corrales. El doctor Montoya Corrales es economista y sociólogo, magíster en economía, doctor en filosofía política, director de la Facultad de Economía de la Universidad Pontificia Bolivariana, director de revista Ciencias Estratégicas, director de Planeación Departamental de Antioquia, columnista de prensa, docente, investigador, entre otros. Doctor, bienvenido. Bueno, muchas gracias.
me voy a permitir entrar a este diálogo con un texto que espero ir haciendo una lectura comentada del mismo y buscando obviamente no absorber mucho el tiempo, porque la idea es que sea un diálogo y que haya posibilidad de conocer diferentes posturas sobre el tema que hoy nos convoca: pedagogía de paz y reconciliación. La propuesta es educación pública y paz. Bueno, en principio pues agradecerle a los organizadores por la invitación a este sexto diálogo social, pedagogía de paz y reconciliación, la educación pública y paz. En principio, abrir espacios como este es fundamental. Un pueblo que sea maduro para entender el conflicto, para resolver pacíficamente los conflictos, es un pueblo que está listo para la paz. Creo que el rol que debe nacer de la misma universidad, como lo decía, es que la universidad no solo se puede quedar en generar mano de obra, en generar personas que piensen en una lógica del capital. Creo que la responsabilidad también es crear esas mismas pedagogías dentro de la universidad para que los conflictos tengan una mediación, que históricamente es importante. La paz está contemplada en la Constitución Política de Colombia, artículo 22. Es un derecho, un deber de obligatorio cumplimiento. En ese sentido, el Observatorio de Paz y Diseño de Colombia ha creado lo que se llama diálogo social, organizado en conjunto con estudiantes, activistas de paz y diseño. En ese sentido, organizamos esta estudiantes con el tipo de educación y paz, buscando las razones y las explicaciones del por qué la universidad pública, y en particular el Politécnico Colombiano como universidad pública, tiene como un deber ético de buscar la construcción de paz. Es un centro constructivo, más amoroso. Hablo con el perro y con el gato. Ah, triste señor con vaca. Oiga, pero muy bacano. Mi papá, mi papá tiene 85 años. Ah, El hombre trabajó mucho con comunidades, pues con el MON y con toda la gente, fue muy militante, hermano. qué nota. Pero el hombre siempre tuvo como una apertura, capacidad de entender al ser humano. Claro, él era de la parte de la biología, es un ingeniero agrónomo. De la Siempre Nacho. fue un visionario de la Nacho, Miguel Ángel Restrepo, hermano. Y el hombre serpenteó por la vida política, fue un tipo que siembra, que se siembra. Era el que casi que les escribía todo esto, hermano, lo que tenía que salir en qué un tan pensador, bacano, un hermano. pensador. Qué nota, sí, yo pienso que a Colombia hay que enseñarle a amar a Colombia, hermano. O sea, tenemos una incapacidad. Yo creo que el vínculo es ese, el vínculo. Lo que pasa es que el poder de quienes cooptan y quitan la posibilidad de paz es tan fuerte que el nivel de frustración de la sociedad es enorme, y gente tan amorosa como Camilo, que creo que vos lo señalás, y otro montón de gente rompe, Claro. y ya se dan a la tarea de jalarse los crespos como este. No, ahí tenemos una tarea. Ahí voy con Guillermo con esto y tenemos
cosas. Yo creo que la universidad, y sobre todo la universidad pública, es un buen ejemplo de convivencia y de paz. Por lo diverso que somos acá. Porque claro, que hay expresiones, hay veces incluso vías de hecho, acciones de hecho que la gente las puede tomar como violentas, pero en general en las universidades yo creo que logramos convivir de una buena manera y sería un buen ejemplo para la sociedad. ¿Cuánta gente puede estar en el Politécnico al día? No sé, 17.000 personas, 20.000, bueno, 10.000 personas en un entorno pequeño. Para la cantidad de personas que hay, es un entorno pequeño para los que circulan acá. Y aquí no se ven tantos problemas de convivencia al día. A pesar de que hay una cantidad muy diversa de posiciones, divisiones frente al tema, logramos convivir y hacerlo bien. Eso es un buen ejemplo para la sociedad. El año pasado, y hace 2 años, a raíz de un proceso de diálogo, de un espacio de conversación sociojurídico, hay un compromiso por parte de los actores armados de disminuir los asesinatos en Medellín. Y los asesinatos violentos que pueden, digamos que asociarse a estructuras criminales, disminuyeron significativamente. Sin embargo, un problema que tiene la sociedad, y en eso ahora que veo compañeros de la alcaldía de Medellín, un problema y un reto que tiene la alcaldía, y otras, eso que nos hablan de paz ciudadana, es que no hemos podido saber vivir en convivencia. El año pasado aumentaron los crímenes y los homicidios por violencia en Medellín. Y eso es un reto grandísimo que tenemos. Y ojalá la ciudad pudiese aprender de la universidad, de aquí que logramos convivir tranquilamente con la diversidad de ideas que hay, de posturas. Y eso es un buen ejemplo. Ahora bien, la segunda pregunta que me hacías frente al papel de la universidad, Juancho me dejó ahorita pensativo con algo, y es que también tenemos que intentar trascender esa lógica neoliberal, individualista y comercial, de que simplemente estamos llegando a la universidad para prepararnos para cumplir una carrera, muchas veces unas carreras que son de ascenso social, no, para poder conseguir plata, salir adelante, irnos del barrio, irnos de la comunidad, y mejorar, y venirnos para el poblado, no, nada de eso. Tenemos que intentar trascender y que cada uno tenga un compromiso y una claridad que somos hijos de una universidad pública, y que parte de ese compromiso que nosotros tenemos que tener con la sociedad es intentar devolver de la mejor manera, sin que necesariamente esté mediando lo comercial ni lo económico, sino la utilidad pública, de que nos sirva el conjunto de ciudadanas y ciudadanos ese quehacer, eso que aprendimos en la universidad. Desde el área de la salud, de las ingenierías, del humanístico, del arte, de las artes, es intentar devolverle a la sociedad eso que aprendimos, y más allá de los rendimientos o no económicos, sino poder enseñar a la sociedad cómo convivimos con eso. Y desde las universidades tenemos que aprender con cátedras de paz, con formación para la paz. Juancho, comparto eso que usted decía, Juancho. Tiene que ser la paz un elemento transversal en cualquier elemento de formación, de investigación o de extensión que tengan las universidades. Eso debe estar siempre presente en el quehacer de las universidades. Cómo contribuye cada elemento de investigación a solucionar problemas y conflictividades que tiene la sociedad. Es decir, cómo aportamos a la construcción de paz desde cada uno de los elementos visionales que la universidad tiene. Qué pena, no me extiendo más. Entonces cerramos esta ronda de intervenciones con Juancho. Ya. Juancho, cerramos la intervención. ¿Qué es esa violencia? No, pues de acuerdo con los compañeros, creo que un poco sobre la primera, que era como orientada que política dentro de las universidades para construir cultura de paz, era algo así. Sobre esto se habló en parte ahorita con lo que planteó Juan Pablo sobre la misionalidad como un eje misional, la construcción de paz, que Alejo lo acaba de reiterar, y considero que eso a nivel institucional hay que revisarlo. Eso pues requiere un espacio más tranquilo y más serio, pero es un horizonte hacia una política de paz al interior de las universidades, que no sé si existen, porque existen direcciones, observatorios, pero la política de paz institucional hay que ver cómo aparece, y mucho más entender la misionalidad de la construcción de paz de las universidades. Pero otra cosa es que
la educación en sí misma y las universidades públicas mucho más, creo yo en esencia son espacios de aparición o de natalidad, o sea, son espacios donde emerge la posibilidad. Y cuando emerge la posibilidad, pues lo que está emergiendo es la opción de entre varios construir una cosa diferente a lo que existe. Lo que existe hoy es una lógica que no solo está en Colombia, es una lógica que es imperante en el mundo y es la lógica de la competencia sobre la solidaridad, del miedo sobre la esperanza, de la dominación sobre el trabajo colaborativo. Y si tenemos espacios de natalidad, en donde estamos como hoy, sentados, sentadas, mirándonos a la cara con la libertad de plantear opiniones, pues son espacios donde emergen la posibilidad de combatir ese orden instituido. Y eso ya es mucho, eso ya es gran avance. Lo otro es política institucional, y esa política institucional, si hay voluntad de generar esos espacios de aparición, pues es simplemente un formalismo, pero lo que sí se requiere es la voluntad, y acá vale la pena, Pardo, meterle un poco, y lo hago yo, que soy externo a la universidad, meterle un poco más de presión a este tema de vicerrector, mensaje para el rector y para quienes tomen decisiones acá, hay que apostársela toda a la paz, o sea, como política institucional. Y en esa medida tendremos una universidad pública que cumpla con su responsabilidad social, que en últimas es eso, es ayudar a construir paz, transformar la sociedad, mejorar las condiciones de vida de todos los territorios a partir de sus ejes misionales, al que le incluimos uno con propuesta de Juan Pablo. Listo, muchísimas gracias a todos por sus apreciaciones. Asume como una función sustantiva de la universidad. Eso cambia todo el modelo. Pero otro elemento es, eso lo decía Alejo, la universidad no solo es transmisora de conocimiento, menos la universidad pública. La universidad pública es transmisora, pero también es constructora, creadora, se apropia del conocimiento, gestiona el conocimiento, y en esa medida, pues como crea conocimiento y lo gestiona, pone conocimiento en la esfera pública para que se dispute el sentido común con otros mensajes, información y conocimientos. Entonces, la universidad pública es una herramienta de disputa del sentido común. Entonces, los productos académicos, investigativos, morales, incluso que surjan de la universidad pública, tienen que saber que se van a disputar el sentido común con otros relatos que hay ganando fuerza en la sociedad, relatos de guerra, relatos violentos. Entonces hay que asumir la confrontación del relato. 3. Yo creo que una universidad pública, para que sea constructora de paz, no puede ser una universidad que se mueva bajo la lógica del mercado, porque la lógica del mercado solo tiene una intención y es la ganancia. No hay otra intención en la lógica del mercado. Y si su única lógica es la ganancia,
pues entonces sus intervenciones en los territorios no van a medir consecuencias de los actos. Y se puede llevar oferta a diferentes territorios, incluso históricamente excluidos. Pero si se lleva una oferta bajo la lógica del mercado, no es una oferta transformadora, es una oferta que lo que va a hacer es, a lo mejor, crear elementos culturales, materiales incluso, para que siga sufriendo el territorio, se reproduzcan las condiciones de sojuzgamiento que viven los territorios. Entonces allí hay que tener una lógica de los fines sociales del Estado, una lógica transformadora humanista, más allá de una lógica del mercado, sin decir que las universidades tengan que estar destinadas a la dependencia absoluta, aunque el Estado debe financiar las universidades públicas. Pero además, también lo decía Juan Pablo, las universidades deben trascender la centralización que viven. Y esa centralización es espacial, físico-espacial, pero también es de las concepciones mismas. Y allí es donde entra la pluralidad de esta sociedad colombiana. Debe haber una universidad que se piense totalmente desde la pluralidad, desde llegar al territorio más alejado, pero también llegar contextualizado, y se contextualiza pues recogiendo los elementos de allí, entonces con el factor de apropiación social del conocimiento, en esa medida no solo transmisión. Y acá yo creo que ya para ampliar la conversa, las universidades deben ser, creo yo, un elemento clave en la reconciliación de este país, por varias cosas. Uno, es que la academia en general tiene tiempos diferentes a la política. La academia se presta para serenarse, para analizar las cosas con más detenimiento, para reflexionar. No obedece a la inmediatez de la política, no obedece al espectáculo de la política, no obedece a la necesidad de ser mediático, que sí tiene la política. Entonces usted nos pone a debatir a políticos sobre paz y lo que vamos tal vez a decir es que usted no quiere la paz, es que usted sí quiere la paz. Usted está contra la paz y yo estoy a favor de la paz. O yo sí soy un pacifista y usted es un guerrerista. O usted es un paraco y usted es un guerrillero. Y ahí se reduce el debate político de la paz. Lastimosamente, por más que los políticos tengan alguna idea más elaborada de la paz, lo que les pide el medio, lo que nos pide el medio, es un discurso inmediato, un discurso emotivo que mueva fibras, y en esa medida se pierde toda capacidad de construcción. La academia, por suerte, aunque cada vez menos, tiene la posibilidad de serenarse, de reflexionar y allí de avanzar hacia la reconciliación. ¿Cómo? Produciendo conocimiento, ¿cierto? Esto no es con carreta en la clase y en los foros, aunque vale la pena los foros y la clase, aunque hace parte, no es suficiente, porque si no terminamos reproduciendo la misma idea, si no avanzamos en la investigación, en la producción de conocimiento, en la revisión y el seguimiento a las políticas públicas de paz. Las universidades muy poco le hacen seguimiento real a las políticas públicas de paz y de seguridad. Muy poco se le hace seguimiento. En Antioquia, por ejemplo, deberíamos estar muy alarmados las universidades con la política de seguridad departamental que tenemos, totalmente contraria a la paz. O sea, una política de seguridad que busca vincular a la población civil a tareas propias de la fuerza pública. Una política de seguridad que está llevando a los campesinos a correr riesgos gigantes en zonas de conflicto y de guerra. Una política pública que entiende la seguridad como la vigilancia y el disciplinamiento, y eso no es construcción de paz, eso es contrario a la paz. Y eso no le estamos haciendo seguimiento académico, sociológico, antropológico, filosófico que se le debe hacer desde la academia. Y no estamos tampoco planteando el debate del conflicto, de cómo entender el conflicto para poder entender la paz. Yo creo que
De todas maneras, a pesar de esos regaños que doy, que es para todos, no es hacia afuera, es también interno, a pesar de eso, que existan estos espacios, Pardo y estudiantes, que existan estos, y Víctor, que existan estos espacios en donde podamos poner sobre la mesa diversas formas de comprender el fenómeno, es un primer paso, que creo yo es momento de trascenderlo. Yo me he puesto a disposición para aportar y sé que hoy la Universidad de Antioquia tiene en Alejo una persona que también tiene la disposición para aportar, los profes se ve que tienen la disposición, el vicerrector llega y que esté acá, pues muestra que tiene la disposición para aportar y construir. Vamos a trascender, hagamos un laboratorio, experimentemos, vemos qué sale y tratemos de transformar currículums, de transformar la ofensiva en investigación y en extensión. O sea, de la forma como entendemos las diferentes expresiones de nosotros como seres sociales y de seres sociales que compartimos diferentes actividades. Si eso lo involucramos con el tema del conflicto, yo creo que es muy importante, y precisamente en el contexto del diálogo de hoy, pensar que es necesario difundir mayormente y tratar de garantizar la mayor efectividad en esa difusión de esos principios y valores. Hay veces pretendemos hacer o construir paz y no tenemos en cuenta esos valores, esos principios que deben de fortalecer nuestras iniciativas de paz, nuestras iniciativas de reconciliación. Hay veces actuamos. Con respecto a la primera, me uno al tema de la cultura, ¿no? Porque hemos malentendido ese contexto de la cultura y qué es la cultura. No somos mejores o peores por los genes, somos mejores o peores por un tema de cultura, cómo nos han ilustrado, cómo nos han formado. Cuando yo veo que la solución de los conflictos es a través de un personaje que entra a la casa, saca un bate, no estoy hablando de nada, saca un bate y con ese bate, que es un abollonador de ideas, como decía Mafalda, trato de solucionar el conflicto, estoy equivocado. Pero si eso se vuelve una constante, ya es un elemento educativo que se va a replicar una y otra vez, porque es lo que las generaciones que están en formación van a encontrar. Si yo desde la academia invierto ese concepto de sacar el bate y pongo a circular la palabra, o me conecto con la gran invitación que nos hacía Orlando Falsborda, del método sentipensante, conectar esto con el corazón y a partir de ahí comunicarme con el otro, encontrar al otro, tengo que hacer una gran reforma educativa, tengo que hacer una gran revolución educativa para enseñar desde las aulas, desde los más chiquitos hasta las universidades, y ahí incluyo desde acá, desde que estamos gateando hasta arriba, a abrazar al otro en sus diferencias, encontrarnos y solucionar esos conflictos. Porque es que no vamos a eliminar el conflicto, porque yo entro en conflicto todo el tiempo. En el hogar hay un conflicto, desde qué vamos a comer hoy hasta cómo vamos a pagar los servicios, ahí hay un conflicto, pero ¿cómo lo voy a solucionar? Esa es el gran reto. Y con la otra pregunta que ya me olvidó, ¿cuál era la otra pregunta que decía la compañera? ¿Qué fue trampa? El papel de todas las universidades públicas y privadas tiene que ser acoger esas propuestas de paz, llevarlas a las aulas, llevarlas a cada uno de esos muchachos que está en formación y que además haya un compromiso de una devolución social de aquellas personas que se están formando en las universidades. ¿Cuál es la devolución social? Yo salgo de la universidad y me quedo en mi territorio, no me voy del país, me quedo en mi territorio y quiero un año replicando elementos de paz y llevando a las comunidades acciones oportunas de paz. Porque a veces la idea es, yo termino y me voy, yo termino y ya es problema de otro. No, hágale una devolución a esa sociedad que está esperando algo de usted. Esas son acciones de paz, desde lo que pienso. Gracias. Cátedra del Tecnológico de Antioquia, integrante del Grupo de Investigación, Observatorio Público, Línea en Desarrollo, Territorio y Gobierno, coordinador de la sublínea de Movimientos Sociales, Paz y Postconflicto, coordinador del Observatorio de Paz y Postconflicto en asocio con la Universidad de Alicante, España,
coordinador del proceso delegado con la Comisión de... Estamos viva en el Politécnico Jaime Sazacabe y de una manera cooperada con la presencia de quienes nos acompañan, que vienen de procesos de paz, de debates, de otras discusiones y que están acá en este tema. Y por eso queríamos, Alejo, llenando ese vacío, ¿sí?, femenino que compartimos, por supuesto, queríamos pues que estuviera aquí moderando conmigo tú y que estuviera Paula como la monitora del Observatorio de Paz, digamos, como la mujer existe, la mujer habla de paz, la mujer construye paz, por supuesto. Infinitas gracias a los 6 ponentes nuevamente. Y dice, adelante. ¿Sí? Listo, buenos días, espero que se encuentren muy bien. Bueno, creo que acá todos estamos por una apuesta en común, que es la paz, ¿cierto? Entonces, con base en esto, me gustaría el pensar cómo se construye una cultura política de paz en el diálogo, la participación y la resolución no violenta de conflictos. Esto en el ámbito de la academia. Tenemos 4 minutos para que respondamos esto entre todos. Bueno, fundamentalmente sería como hacer énfasis en lo que compartí en mi intervención. Nos debemos desprender de muchos prejuicios que tenemos acerca de nuestra condición humana, que nos impiden avisorar un proceso profundo de transformación cultural. Podemos llegar a generar una cultura en la que sea escandaloso la violencia contra un recién nacido, contra una niña, contra un niño, contra una mujer, contra un hombre, contra un anciano, contra cualquier ser vivo. Pero para eso, vuelvo y digo, debemos cambiar muchas ideas que tenemos muy arraigadas. Claro que el conflicto atraviesa al ser humano, pero hay 2 vías fundamentales. Abordar el conflicto conflictivamente, que nos abre a la espiral de la violencia, o abordar el conflicto armónicamente. ¿Cómo se aborda el conflicto armónicamente? Desde sentir al otro como un ser válido y legítimo. Cuando uno siente, no digo pensemos, porque los seres humanos no somos racionales, somos en lo fundamental emocionales, y en función de nuestras emociones son las racionalidades que nosotros generamos. Cuando uno siente que el otro es un ser válido y legítimo, uno no le habla de cualquier manera. Uno le habla como uno quisiera que a uno le hablaran. Y en ese escenario emocional se generan las condiciones para que podamos conversar, podamos definir qué es lo que queremos conservar y podamos determinar qué es lo que queremos transformar de común acuerdo en torno a eso que queremos conservar, que efectivamente queremos convivir. Esa es la pregunta que hay que hacerle a la sociedad colombiana, a los políticos, a los diversos partidos políticos. ¿Queremos convivir o no queremos convivir? ¿Queremos una Colombia en la que la convivencia sea la marca distintiva de nuestro vivir y convivir cotidiano? Tenemos un prejuicio muy grande. No podemos llegar a ser como los países llamados desarrollados, no por nuestra cultura, pero por favor, la cultura todos los días está en un proceso de cambio y de transformación. Claro que sí podemos obtener un modo de vivir como el de esos países a la colombiana, pero sí podemos hacerlo. Hay que emprender un proceso educativo muy profundo. Para simplemente salir a la vida profesional. Pero a veces nosotros observamos que las universidades también tienen que servir para un sitio, como un sitio de formación, pero también una formación social y humanística que le sirva en verdad al país. Ahorita Gregorio lo mencionaba claramente también frente al quehacer y el papel de las universidades y lo plural que debe ser la universidad pública en especial. Y yo creo que hay algunos que consideran que cuando hablan de paz en las universidades o de paz para la universidad, piensan muchas veces una universidad ordenada, tranquila, que pueda tener todo su dinamismo sin ningún tipo de dificultad. Pero hay otros que observan que la universidad muchas veces debe ser también caótica y que deben de caber aquí las diversas manifestaciones sociales que se presentan en el país. Y en medio de eso, entonces, la universidad también de vez en cuando también tiene que entrar en crisis y preguntarse por el quehacer de la universidad, por el compromiso de la universidad con la sociedad. Y es allí donde uno a veces dice que la universidad en ocasiones tiene que vivir determinadas crisis
pero que la universidad también tiene que aportar en la solución, ojalá pacífica, concertada y a través del diálogo de todas esas crisis. Y es de los ejemplos que nosotros como universidad tenemos que dar. Entonces que la universidad pues hay veces no viva en medio de crisis es normal y hay que entenderlo no como una catástrofe, sino como una oportunidad de poder aprender y generar espacios para poder demostrar a la sociedad que en medio de las diversidades que tiene la universidad o que tienen las universidades, pues en las universidades se convive bien. Y hemos aprendido también, por ejemplo, a saber manifestar y resolver nuestros problemas. Hay veces no es fácil, hay veces nos cuesta, pero hay veces también le hemos dado ejemplo a la sociedad de cómo se pueden solucionar ciertas situaciones dentro de la universidad. Entonces creo que a veces es paz para la universidad, hay veces tiene que volverse caótico, pero también tenemos que volver a pensarnos de cómo se vive o cómo se resuelven los problemas. Uno de los problemas que hay allí es que hacia afuera nos ven a veces de mala manera, sobre todo la universidad pública, a veces nos ven de mala manera y nos estigmatizan, porque entonces nos genera una cantidad de señalamientos de que estos somos un nido de personas que para ciertos estatus de poder se ven incómodos, un nido de guerrilleros, un nido de feministas, un nido no sé, en algunos lugares podrán decir de indígenas o de negros que generan problemas. Recuerden que en estos días había un problema y una crisis en la ciudad porque había una minga indígena, como si la minga por sí sola ya fuera una crisis o un problema, a propósito de lo que hablabas ahorita, Gregorio. Pero en la universidad hemos sabido que todo eso es lo que nos construye y que construyen en medio de la diversidad. Entonces ese tema de paz para la universidad también hay que enseñarle a la sociedad que la universidad es plural y que la universidad a veces puede ser caótica, pero que es la manera en que nosotros construimos y nos vamos preparando y formando para la paz. Y que en medio de la universidad han surgido grandes personas que se han vinculado con el tema de la paz y que han vinculado su quehacer profesional para la paz. No sé, ahora se me ocurre el recuerdo a un Tulio Bayer, un médico que en algún momento los invito a ustedes, los estudiantes y cada uno de los que nos acompañan aquí para que se lean una carta muy interesante de un médico que surgió en la Universidad de Antioquia que escribió un libro para su amigo Pacho. Y la carta, para que la busquen en la biblioteca, se llama Carta abierta a un analfabeta político. Y Tulio Bayer, médico de la Universidad de Antioquia, le escribe a su amigo Pacho las razones en una breve carta, que es un libro, las razones por las cuales él tomó las armas y se convirtió en guerrillero. En ese tiempo no existían ni las FARC ni el ELN, eran casi que las guerrillas que estaban vinculadas a las guerrillas de los llanos allá, pero él le dice, ¿por qué fue que tomó las armas, Pacho? Y él ahí le habla de cuál es la vocación que deben de tener los médicos en el país. Y él decía, encontró una cantidad de inequidades, una cantidad de situaciones de doble moral, unas dobles condiciones de país, y decía, nos formaron para unas cosas en la universidad, pero la realidad era otra. Y cada circunstancia lo fue llevando cada vez a radicalizar mucho más sus ideas, hasta que tomó las armas por 2 meses porque inmediatamente cayó preso. Y le escribe la carta cuando estaba preso en la cárcel La Picota, y allí formó también otra serie de movimientos para reclamar los derechos de las personas que estaban bajo prisión. Pero siempre decía que aquí había unas causas estructurales, pero él hablaba siempre del compromiso que deben de tener los profesionales y sobre todo los profesionales de la universidad pública. Y es interesante esa carta. Es una carta que se escribe en el 59, pero que ustedes la leen, que es totalmente agradable leerse ese libro, se van a reír porque es vigente para el día de hoy, 70 años después es vigente esa carta abierta a un analfabeta político por las condiciones que vive la universidad. Pero cuando hablamos también de universidades en paz, habría que entender que a veces hacia afuera se comprende el papel crítico que tienen las universidades. Y en esa lógica, un papel crítico que tienen las universidades, pues también ha hecho que las universidades hayan sido partícipes como víctimas del conflicto armado. Según los informes de la Comisión de la Verdad, 1 de cada 4 víctimas de las universidades públicas del país ligadas al conflicto armado es de la Universidad de Antioquia. Y en Antioquia especial, las universidades han sufrido grandes afectaciones frente a la persecución del tema del conflicto armado, porque hacia afuera no se comprende ese papel que tienen los universitarios
docentes, profesores y administrativos y egresados dentro de su compromiso frente al papel de paz. Eso no se comprende y muchas veces ha hecho que nos vean muchas veces como enemigos, como incómodos, que no se valore ese papel fundamental que tienen las universidades. Hoy en día uno recuerda ese papel fundamental que tuvo profesores como Héctor Abad Gómez, cuando hablaba cómo esa inequidad social, ese no poder acceder a los recursos, algo que mencionaba ahorita el vicerrector Montoya, pues generaba violencia y era un factor de inequidad grandísimo. Y era importante poder generar y superar todo ese tipo de inequidades. Eso lo decía el profesor Héctor Abad Gómez y por eso fue asesinado. O el compromiso que tiene la universidad con profesores también como Jesús María Valle Jaramillo, que en medio de su quehacer como profesor, como diputado, en su compromiso social, pues lo llevó muchas veces a generar unos vínculos y unos compromisos con los más pobres para poder llevar casos incluso muchas veces gratis y a denunciar cosas que muchas veces la sociedad no quería denunciar, ser incómodo. Y sabía que la universidad era para eso. Pero lamentablemente hacia afuera no se comprendía ese papel. Y fue asesinado el profesor Valle Jaramillo. Y así como el profesor Valle Jaramillo, lamentablemente sería interminable en este momento poder denunciar a cada una de las compañeras y compañeros que han sido víctimas del conflicto armado. Pero pese a eso, las universidades no pueden conformarse y limitarse en su papel de ser universidades para la paz. Tenemos que seguir trabajando y construyendo. Y la creación de espacios como estos son los que tienen que dar cuenta que las universidades tienen que estar siempre prestas para hablar de cualquier situación, de cualquier reto que tenga la sociedad para la construcción de paz. Hoy en día en la Universidad de Antioquia estamos realizando una cantidad de cosas, y yo sé que el Politécnico también, que estamos a 10 años de la firma del acuerdo de paz y que serán múltiples las acciones que hemos realizado en estos 10 años. Incluso que antes del acuerdo de paz fueron múltiples las acciones que hicimos para que se generara un acuerdo humanitario en el país. O cómo hace más de 30 años fueron múltiples las movilizaciones en las universidades que se movilizaron para poder exigir, presentar un cambio de reforma constitucional con la séptima papeleta. Es indiscutible el papel fundamental que tienen las universidades en la sociedad y sobre todo en la universidad pública, compañeras y compañeros. Entonces yo creo que cuando abrimos estos espacios de conversación, de debate, pues entendamos que muchas veces las universidades tienen que convertirse en un elemento incómodo para la sociedad, pero necesario. Porque la universidad tiene que surgir y tiene que presentarse todo eso lo que es plural. Y en medio de eso que es plural, tenemos que enseñar a la sociedad que en un espacio y un entorno muy corto confluimos una cantidad de miles de personas diariamente y que casi siempre vivimos bien, convivimos bien, porque damos un ejemplo de eso, de la mar, damos un ejemplo de convivencia y damos un ejemplo de que a través de la palabra y de las salidas concertadas en las universidades casi siempre logramos tener alternativas de diálogo y salidas concertadas frente a múltiples dificultades, entre ellas del conflicto armado, pero también las de convivencia interna. Entonces creo que es un buen escenario. Una pequeña cuña al final. Como también somos universidades, también nos tenemos que criticar fraternalmente. Y una crítica es que no puede ser que con un próximo evento, en un próximo diálogo social, estemos 6 hombres aquí únicamente y no haya participación de mujeres. Creo que también es un llamado de atención fraternal de los que tienen que surgir también en la universidad, pero creo que son necesarios. Hace un año, también acá tertuleando frente a temas similares y la pregunta sobre el papel de las universidades en la construcción de paz, en aquella época nos ocupaba y nos sigue ocupando ahora, y entonces escuchando a los profes llega un elemento adicional y es hablar sobre la paz misma o la ausencia de la paz, que el vicerrector enfocó parte de su intervención allí. Y yo haciendo una síntesis muy atrevida y arbitraria de lo que se ha venido planteando como elementos que configuran esa ausencia de la paz, puedo agruparlos en 3. Uno es carencia de condiciones materiales para la vida digna,
con eso hay ausencia de paz. Si hay carencia de condiciones materiales para la vida digna, no va a haber paz, ¿cierto? Entonces allí tendrá que ver mucho el modelo económico, la forma en que nos asociemos para gestionar bienes comunes. Entonces, sin revisar cómo nos asociamos para gestionar bienes comunes, no hay posibilidad de ausentar la guerra. Segundo elemento, carencia de democracia. En varios aspectos, que también es una síntesis arbitraria que hago acá. Ausencia de pluralismo democrático, de reconocer la otredad como legítimo adversario en política, es decir, pasar del antagonismo al agonismo político, el entender que el conflicto en política no lo eliminaremos, lo que sí eliminaremos es la mediación violenta de ese conflicto, pero si no hay el entendimiento de eso, si no comprendemos que hay otredad, que esta sociedad es plural, pues difícilmente tendremos democracia, y si no tenemos democracia, difícilmente tendremos una sociedad en paz. Otro elemento de esa carencia democrática es que cada vez más identifico yo, pues no solo yo, pero yo también identifico que la soberanía popular se desdibuja en esta democracia contemporánea, en la medida en que quienes son sujetos de las leyes y las normas no son al mismo tiempo quienes promueven las leyes y las normas y quienes vigilan que se cumplan las leyes y las normas, sino que las mediaciones han controlado la sustancia. Las instituciones hoy tienen más poder que el pueblo frente a las decisiones democráticas, y el pueblo está identificando eso, y entonces no se siente identificado y representado con las mediaciones de la democracia moderna que hoy tenemos, ni con los partidos, ni con las instituciones del Estado, ni con los órganos de control, ni etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay unos ciudadanos que no se identifican con las mediaciones que ofrece esta democracia. En esa medida, ciudadanos o que prefieren aislarse de los escenarios que propone la democracia, o que prefieren boicotear los espacios democráticos, o en el extremo, que prefieren confrontar bélicamente la sociedad democrática en la que está, porque no se sienten allí representados. Y otro elemento que encuentro que hace parte de esa ausencia de paz es que hay ausencia de cultura para el conflicto y para la paz. No estamos construyendo los elementos simbólicos, políticos, pedagógicos para entender una sociedad naturalmente en conflicto, que acá hay una discusión más profunda que se puede dar en el panel, pero no creo que se dé hoy, pero sí sobre si las sociedades son armónicas o no, o si las sociedades son conflictivas o no, pero eso es otra cosa. Yo asumiendo que las sociedades están en conflicto y que ese no es el problema realmente, considero que hay que construir elementos para comprender ese conflicto y para comprender la paz, en clave de reconocer la pluralidad e incluso reconocer a los adversarios políticos como adversarios legítimos, ¿sí? Y ya partiendo de ahí, sí hay que pensar entonces el papel de la universidad, especialmente pública, en esa construcción de paz. Y Juan Pablo decía algo que a mí me parece que es esencial y que realmente no lo había escuchado en el resto de intervenciones, y es: una cosa es instar a los docentes y a los estudiantes casi desde un discurso moral a venga, trabajemos por la paz, lo bueno es la paz, inculquemos la paz, y otra cosa es cómo la universidad como institucionalidad se vincula a la paz. Y Juan Pablo planteaba, ojo,
que es que la paz, la construcción de paz debería ser una misionalidad de la universidad, debería ser una cuarta función sustantiva de la universidad. Y eso no es de poca monta, eso implica una reforma universitaria de ley, pero también se puede avanzar en cada institución universitaria, estatutaria. Eso implica reformas, porque si la investigación hace parte de la misionalidad, si la docencia hace parte de la misionalidad, si la extensión hace parte de la misionalidad, y cada uno de estos hace parte del plan estratégico de las universidades, o sea, asumen programas, proyectos, presupuestos, pues entonces la construcción de paz, si la pensamos desde ahí, Juan Pablo, tiene que estar en el mismo plan estratégico de la universidad, con programas, proyectos, presupuesto, no como accesorio, no hablo de un curso o dos cursos en X o Y programa, ni siquiera hablo de solo una institucionalidad como un observatorio o como una dirección, sino de la comprensión de que la construcción de paz es eje de toda la estrategia universitaria hacia la sociedad. Eso modifica currículums, todos los currículums, no solo de las ciencias sociales o políticas o derecho, todos. Así como yo me acuerdo que en algunos cursos a mí me ponían cuando proponga el módulo. O sea, realizar esto hoy, en la situación del país, del departamento, de la ciudad, es un acto de paz, de construcción de paz, por encima de circunstancias personales, individuales, grupales, partidistas, etc. Y cuando diseñamos el esquema de diálogo social, porque es uno de los esquemas que tiene el Observatorio de Paz, tenemos otros dos, que es coloquio y ferias innovadoras de paz y reconciliación, siempre se diseñó vista en conjunto con los estudiantes. Era impensable hace año y medio, Juancho, recuerdo, ¿sí? Y vamos en el 6º diálogo social. ¿Por qué? Primero, el Politécnico es una universidad pública y por eso queremos dar el ejemplo. Y una universidad pública se mueve con recursos públicos y tiene un deber ético por Constitución, artículo 22, que dice que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Derecho, listo, Estado Social de Derecho, lo definimos en el 91, en la Constituyente, bla, bla, bla. Pero pocos hablan de deber. Deber es un mandato a que todo ciudadano, ciudadana y obviamente toda institución que vive de recursos públicos tiene como obligación moral, ética, construir cultura política de paz. Y el Politécnico, pequeña o grande, con historia o sin historia, está dando un ejemplo. Y hoy se sientan acá 4 universidades, 4 porque hay 4 universidades, 3 con una voluntad de construir un acta de entendimiento y una alianza de paz por Antioquia, para Antioquia, que se vaya estabilizando. Y una universidad privada con un profesor catedrático que es Gregorio, estudioso del conflicto urbano y del conflicto en general. Pero además de una manera, gracias Joche, cooperada con estudiantes, quienes sabemos de historia de procesos de paz. Difícilmente hay cooperación entre estamento universitario y estudiante en la construcción de un propósito, porque partimos de un principio. El reto es democracia continua y construcción de paz continua, de ahí no nos podemos mover. Y con todos los esfuerzos, y está el apoyo institucional, y yo voy diciendo, en medio de todo, son hechos de paz, diputado. Usted es presidente de la Comisión de Paz, sabe lo que eso significa, sabe lo que son hacer esfuerzos de paz, y los estudiantes de una manera fraternal y desinteresada apuestan
por la construcción de paz. Y colocando como ejemplo el Politécnico. Eso de por sí reconoce una voluntad institucional, dice, de respaldo. Y su presencia, de una u otra manera, significa un punto político de paz muy importante, porque la paz no es una decisión, no es solo una decisión ética, es una decisión política. Así de simple, no hay más cómo explicar voluntad de paz ni construcción de cultura política de paz. Decisión política y decisión ética, porque en el fondo de la construcción de paz que está el principio básico que es la vida. Entonces simplemente reconocer el esfuerzo, reconocer las ponencias cada cual en su nivel, en su dimensión, con su contenido, los con ello no es una forma compartida, hay diferentes formas de ello, desde la academia, desde la universidad. Creo que es muy importante en principio identificar esos principios, esos valores, esos contenidos asociados al conflicto y a la necesidad de paz. Y como lo mencionaba ahora en mi ponencia, entender de que esto es un proceso muy complejo que lleva mucho tiempo, pero que efectivamente en la medida en que nos comprometamos con una universidad y una comunidad universitaria generadora de paz, podemos de una u otra manera ir construyendo esa cultura para la paz. La Universidad de Antioquia, con experiencia en programas de formación en ciencias sociales. Su producción intelectual se centra en el estudio del territorio urbano, particularmente en el municipio de Bello, y en las relaciones entre desarrollo, poder y ordenamiento territorial. Fue concejal en Bello y en la actualidad es diputado de la Asamblea Departamental de Antioquia para el periodo 2024-2027 y presidente de la Comisión de Paz de la Asamblea Departamental. En esta corporación ha consolidado una agenda centrada en la paz territorial, los derechos humanos, la participación ciudadana, el ordenamiento del territorio y la defensa de la producción agrícola. Ha tenido un papel relevante en la creación e impulso de la Comisión de Paz, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Asamblea Departamental, así como la incorporación de enfoques de paz en el Plan de Desarrollo Departamental. Bienvenido, doctor. Sí, doctor. Muchas gracias, compañero. Un saludo a todos y a todas, a quienes comparten este espacio de tertulia, profes, vicerrector, Alejo, Juan Pablo. Violento, pensamos, nos ha atravesado desde el surgimiento nuestro, cuando nuestros ancestros aprendieron a vivir en el conversar. Pero resulta que si hay algo que no puede surgir en la historia evolutiva de los primates bípedos en medio de ambientes de competencia, es el conversar y el lenguajear. Si nosotros somos una especie que se caracteriza por vivir en conversaciones, es porque nuestros antepasados vivieron en dinámicas emocionales de mutuo reconocimiento y confianza que les permitieron vivir en colaboración, haciendo cosas juntos, de lo cual se desprendió esta habilidad que nos caracteriza. Repito, si hay algo que nos surge en ambientes de competencia, es el lenguaje. Nuestra especie es una especie eminentemente amorosa. Somos mamíferos, y a los mamíferos, por inclinación biológica, nos gusta vivir en el amor y en el juego. Ya los seres humanos vivimos en culturas armónicas. Es un dato que nos trae la antropología de Marija Gimbutas y de Rian Eisler. Existen vestigios en Europa, pero sin duda que también acá en América Latina. En Europa, de culturas que vivieron en relaciones equitativas entre los géneros, sin guerras, sin abuso de los niños, durante 3 milenios. Nuestra especie ya vivió en equidad, en armonía y en mutua colaboración durante 3 milenios. Por lo tanto, la tarea que debemos emprender, la que este servidor con el respaldo de la institución universitaria de Envigado, es la de ampliar estos imaginarios
que están fundamentados en investigaciones de carácter científico para que, vuelvo y lo digo para ir terminando, que cada docente, cada madre y padre de familia garanticen en sus aulas de clase y en sus hogares que cada estudiante se sienta escuchado, reconocido, respaldado, visto, orientado con cariño y con amor. Porque si logramos que en cada hogar y en cada aula de clase se respire y cada estudiante sienta ese ambiente, esa estética de ese vivir atractivo, vamos a aportarle a Colombia una generación de jóvenes y de adultos con vocación de vivir centrados en un respeto sin condición, desde el cual, como acabo de afirmar, se pueden hacer todas las reivindicaciones que cada ciudadano considere necesario para su comunidad, para la clase a la cual pertenezca. Presidente Petro, y mi punto de partida es afirmar que ambos para mí son seres humanos válidos y legítimos, y que les deseo a ellos, a sus parientes y a sus seguidores lo mejor humanamente hablando. Luego me preguntan que si no tengo cuestionamientos y objeciones, y les digo que muchas, pero ese es mi punto de partida, siendo coherente con esta pedagogía del amar, que nos invita a asumir un tono, porque a todos nos gusta que nos respeten y que nos traten bien. Y desde esa dinámica emocional del amar, que no es otra cosa que estar en una dinámica conductual en la que uno, el otro y los otros surgen como válidos y legítimos, se puede hablar de todo, sin evadir ningún tema ni ningún cuestionamiento. Bien, todo esto tiene un origen, y el origen tiene que ver con una inquietud que tuve como docente investigador acerca de, ¿no será que en la forma de comprendernos a nosotros mismos, los seres humanos, desde esta cultura matriarcal-patriarcal, venimos reproduciendo una serie de obstáculos epistemológicos que nos impiden una transformación cultural profunda de emocionalidad y de mentalidad? Y ustedes saben que el que busca encuentra, y encontré en el biólogo chileno Humberto Maturana y su compañera Jimena Dávila una fundamentación muy interesante. Ustedes saben que los obstáculos epistemológicos son ideas muy arraigadas que tenemos que nos impiden comprender otras ideas. El niño que va a aprender fraccionarios y está viviendo el fraccionamiento de su familia, confunde esos dominios y se resiste a aprender fraccionarios. Si yo tengo la idea de que el ser humano es un ser de la pura conciencia y no la remuevo, yo no voy a aprender psicoanálisis, que nos revela que tenemos una dimensión inconsciente de la cual no sabemos, pero que es fundamental en la forma como nos conducimos. Bien, entonces creo que tenemos muchos prejuicios de los que nos debemos liberar. Voy a mencionar dos de ellos. Pensamos, disculpen, que las explicaciones reemplazan las experiencias. Entonces nos apegamos mucho a nuestra explicación y devaluamos las explicaciones de los otros, y por esa vía la posibilidad del conversar y del dialogar se nos trunca. Y otro prejuicio que tenemos es que creemos que la condición humana desde nuestra constitución ha sido la de seres dominantes, abusivos, controladores, mortificantes. Pensamos que el salto de nuestra naturaleza biológica a la cultura tuvo que haber sido a la fuerza, porque pensamos que fuimos seres en un comienzo explotadores, indolentes. Bien, considero personalmente que de lo que debemos emanciparnos los colombianos es de las dinámicas emocionales y de mentalidad que se gestaron con el sincretismo cultural que se dio desde la llegada de los conquistadores españoles, que nos dejaron la inclinación
al dominio, al sometimiento, al abuso, a la piratería, al saqueo, al robo, al engaño, a la trampa, a la hipocresía, al cinismo, a la expropiación, a los castigos ejemplares e indolentes, a la tortura, al asesinato, a la masacre, al desplazamiento, al abuso sexual, dinámicas que transversan nuestra historia desde ese entonces y que atraviesan todas las clases sociales y todos los ejércitos ilegales de todas las ideologías y lamentablemente también la de los ejércitos legales. Esto sin desconocer lo que acaba de señalar mi compañero Gregorio, en el sentido de que tenemos también un capital humano que palpita, que también se transmite, que está trabajando por crear las condiciones para una profunda reconciliación. Entonces, ¿cuál es la tarea que nosotros estamos asumiendo? Como un aporte más a la construcción de paz, no como la propuesta mesiánica, como que esta sí es, no, porque estaría en contradicción con lo que acabo de plantear. Pero sí consideramos, y considero personalmente, que es una hebra bien interesante, que debe participar del tejido que esta juntanza está elaborando y que debe cubrir todo el territorio nacional, todas las poblaciones de todas las ideologías y de todos los estratos sociales. Bien, entonces, ¿cuál es la premisa del cambio cultural? Debemos educar una generación de adultos, padres, madres y docentes, en la pedagogía del amar. Es una... Bueno, agradecerles a todos este espacio, bienvenidos de nuevo al Poli, muchas gracias por asistir a la mesa y a las personas que están en el público. Creo que para empezar esta corta intervención es importante empezar a plantearnos la pregunta de paz para las universidades públicas o universidades públicas para la paz. Y creo que pensarnos la universidad como también un reflejo de la sociedad. Yo siempre he dicho que desde el cariño el Poli es como un pueblo, es un lugar pequeño donde nos conocemos todos y creo que también es un reflejo de la sociedad, las personas que lo habitan, docentes, estudiantes, los egresados, las mismas personas trabajadoras. Y creo que la pregunta tiene una respuesta y es meramente dialéctica. Creo que la universidad necesita paz para existir, porque como bien lo decía el compañero, si nosotros aquí en la universidad resolviéramos los conflictos de una manera violenta, creo que sería imposible entrar a un aula de clase, sería imposible cruzarnos con las personas en los pasillos. Pero también la universidad tiene un llamado, porque considero que la universidad pública, decidir estudiar en una universidad pública es una decisión política, que así uno no la toma en un principio conscientemente, tiene que volverse una decisión política. Y creo que orientar esa decisión política hacia la paz va a permitir que las personas que en algún momento salgamos de la universidad tengamos unas mejores condiciones para poder construir paz en nuestro día a día. Creo que entender la paz desde el amor es lo más realista que podemos hablar, porque creo que estar aquí sentados, organizar estos eventos, venir a hablar, prepararnos, creo que eso solo lo hace una persona que está enamorada de esto, ¿cierto? Somos personas que amamos y amamos tanto que nos preocupamos también por las relaciones sociales de cómo las estamos llevando. Y que la universidad, y más la universidad pública, debería de ahora en adelante plantearse algo y plantearnos una cuarta función sustantiva, de que no solo sea la docencia, la investigación y la extensión, sino que también la paz, que no sea solo como procesos aislados, procesos que nacen en pequeños sectores, sino que sea una misión de la universidad pública construir paz. Creo que habitar la universidad le hace a uno cuestionarse un montón de realidades sociales, de realidades injustas sumamente, porque creo y considero que Colombia es un país sumamente desigual, y desde estos pequeños espacios debemos empezar a plantearnos la paz como ese
ese cierre de las brechas, de que esas desigualdades tienen que empezar a cortarse. Por eso yo creo que una propuesta y una invitación desde también como un estudiante es que la universidad no solo se puede quedar en los cascos urbanos. Y si nos ponemos a evaluar en los porcentajes, las universidades tienen en un 70-80% presencia en los cascos urbanos. Uno se mueve en Medellín, en Bogotá, y casi que cada 3 cuadras de una universidad. Pero cuando uno va a las regiones, a los territorios que han sido históricamente excluidos, vemos que ese acceso a la educación no es tan fácil y que las personas que vienen de territorios rurales son una minoría dentro de la misma universidad. Entonces creo que un reto de la universidad para esa precisamente construcción de paz es acortar esas brechas y llegar a esas personas que han sido históricamente excluidas. Los pueblos indígenas, las comunidades negras y los territorios que quedan alejados realmente de los cascos urbanos. El campesinado es complejo que ingrese a una universidad porque muchas veces hasta es complejo que reciban una educación secundaria básica. Entonces creo que plantearnos esa pregunta de paz para las universidades públicas o universidades públicas para la paz es que una no puede vivir sin la otra. La universidad y en general la academia son instituciones que forman sociedad, que crean a las personas, porque mal o bien cualquier ser humano que vive en sociedad pasa por la academia de alguna manera. Y entonces nosotros tenemos que aprender a resolver los conflictos de una manera pacífica dentro de la universidad y llevarlo también a la sociedad, pero también tener en esas pequeñas relaciones humanas esas condiciones para poder como extender una verdadera pedagogía de paz. Eso es un principio que todos lo han planteado a su manera. Igual que partimos del concepto de Stanislao Zuleta, el gran sociólogo nuestro, de que no se trata de que no exista el conflicto, sino de que solucionemos de la mejor manera nuestros conflictos, no a la manera mafiosa, no a la manera de esa cultura de guerra, solución violenta de conflictos, sino todo lo contrario, y ese es el reto. En ese sentido, entonces,